Lo siento, es como ves, no quise que esto sucediera, ¿es cierto? Le pregunté a mi hermana y entonces este no es el momento adecuado para eso. Lily, tienes que ponerla primero. Cuando me di cuenta de que estaba levantando mi mano a ambos. Nunca he sido tan desalmado. Nunca quise experimentar algo como esto en mi vida, pero... A mi estúpido esposo y mi hermana, me quedé con un recuerdo que nunca olvidaré. Nunca se les permitirá ver la luz. Del día había prometido recoger a mi sobrina Lily del preescolar. Ese día mi hermana me había obligado a hacerlo de nuevo. Por favor, recoge a Lily mañana también. Oye, porque siempre eres tan... Tu ama de casa. Tienes mucho tiempo. Ese no es el punto. Puedo escuchar a mi sobrina toser al otro lado de la línea. ¿Lily está enferma? No, está bien. Estaba tosiendo hace un momento. De todos modos, está bien. Hazme un favor, déjala por un tiempo. ¿Cuánto tiempo a la semana? Yendo al extranjero. ¿Crees que estás haciendo? No puedo. Oh, bueno, entonces dejaré a Lily en el preescolar. Bueno, si nadie viene a recogerla, ella se quedará allí. Eres un verdadero dolor en el trasero, ¿lo sabes? Acepté de mala gana pensando en mi sobrina y luego recibí una llamada del preescolar mucho antes de lo que se suponía que debía recogerla. ¿Qué me habían llamado? ¿Quién era su contacto de emergencia? Porque no podían comunicarse con mi hermana sin importar cuántas veces intentó. El médico me dijo que mi sobrina, que tenía un poco de fiebre ese día, había perdido el conocimiento y la llevaron de urgencia al hospital en ambulancia. Recibí la llamada y la llevaron de urgencia. Hospital, pero ya era demasiado tarde. Había estado casada durante 6 años y no tenía. Los niños comenzaron con la planificación familiar y el control de la fertilidad tan pronto como nos casamos, pero no tuvimos suerte. Mi hermana tuvo un bebé hace 2 años, pero ella y su esposo se divorciaron poco después. Desde entonces, ella me ha estado presionando para que cuide a su hijo en cada oportunidad. Ella entiende, dice que será una buena práctica para cuando tenga un hijo en el futuro. Tengo sentimientos encontrados sobre esto, pero mi sobrina es linda y le dije a mi esposo que volvería a cuidar de mi sobrina. Cuidaré a mi sobrina otra vez mañana. ¿Puedo pedirte? ¿Mañana? En realidad, sabes que tengo que lidiar con un problema urgente en el trabajo. Tengo que volar allí temprano mañana por la mañana. Será un viaje de negocios. ¿Te parece bien? Conozco bien el cliente durante mucho tiempo, no afectará el contrato, pero estoy a cargo de las ventas, así que tendré que volar yo mismo, ¿vale? Cuidado, ¿vas a estar bien por tu cuenta si es demasiado difícil? Iré con mis padres, estaré bien, gracias, que tengas un buen viaje en ese momento. Pensé que no había tenido suerte porque mi sobrina estaba muy apegada a mi esposo cuando la cuidé antes de que ella llorara por la noche y yo estaba un momento difícil. Mi esposo la tomó en sus brazos y la calmó, así que estaba segura de que mi esposo estaría allí si algo le sucediera esta vez, pero es natural anteponer el trabajo. Estaba preparada para el agotamiento y la siguiente. El día que recibí una llamada del preescolar corrí al hospital y descubrí que él de mi sobrina estaba lleno de tubos, estaba inconsciente. Los maestros del preescolar también estaban muy molestos. El director del preescolar fue muy crítico conmigo. Realmente eres la hermana de mi madre. Cierto, sí, he estado tratando de comunicarme con tu hermana pero no puedo comunicarme con ella. También llamamos a su trabajo, dijeron que está de vacaciones. ¿Está tu hermana ahora que está en el extranjero? Los ojos del director se abrieron y eso fue lo que pasó. El director habló rápidamente sobre lo de hoy. Conversación con mi hermana. La cara de mi sobrina se sonrojó cuando asistió al preescolar cuando revisaron la nota de control diario de temperatura que debía hacerse en casa. En blanco el preescolar se negó a aceptar a la niña con una hoja de papel en blanco. Luego le tomaron la temperatura. Esta mañana eran 37.8 grados C. El preescolar no puede aceptar niños con fiebre superior a 37.5 grados C. El director le dijo a mi hermana que llevara al niño a casa. Mi hermana dijo que la temperatura niño normalmente era alta, así que no hay problema. Ella anuló el intento de la maestra de detener ella y salió del preescolar. Después de eso, intentaron comunicarse con ella varias veces, pero cuando no pudieron comunicarse con ella, llamaron a nuestros padres. Los padres están trabajando,
No están en casa durante el día, además, la única información. Contacto de emergencia que figuraba era la de sus padres, los maestros estaban perplejos, encontraron un antiguo número de contacto de emergencia que fue enviado hace un año y me llamaron. Esto nunca debería haber sucedido. La voz de la directora era tranquila y temblorosa porque estaba en el hospital. Incluso había algunas lágrimas en sus ojos. Estábamos. A mí. Sobrina, lo siento mucho, me comunicaré con mi hermana. Me disculpé con el director y el Cheren y los envié de regreso a la escuela. Intenté comunicarme con mi hermana de inmediato, pero estaba desconectada. La llamé docenas de veces, cientos de veces, pero nunca contestó. El teléfono, mientras tanto, mis padres a quienes llamé. Apresuraron al hospital. Está bien, Lily va a estar bien, eso es lo que mi madre sigue diciéndose, no te preocupes, estamos en un hospital, pero el tratamiento no ayudó y sus síntomas solo empeoraron. Mientras tanto seguí llamando a mi hermana pero no pude comunicarme. 2 días después la pequeña vida se perdió sin recuperación. Niño de 2 años que murió sin el calor del toque de madre. ¿Cómo pudo ser algo tan peligroso? No pude detener mis lágrimas mientras tocaba su cuerpecito frío. ¿Por qué no le pregunté a mi hermana a dónde viajaba? ¿Por qué no le impidí ir? No pude evitar culparme. No es tu culpa. Mi madre me habla suavemente mientras me llorando, pero incluso ella tiene lágrimas corriendo por su rostro. Intenté repetidamente comunicarme con mi esposo para contarle lo que había sucedido, pero tampoco pude comunicarme con él. El tiempo vuela incluso cuando estás en las profundidades de la desesperación. Al final lo sostuve. Un funeral para mi sobrina sin ningún contacto con mi hermana. Este fue día en que ella me dijo que regresaba de su viaje. Estaba listo para atender la llamada. Tan pronto como supe de ella llevé mi teléfono al funeral sin ceremonias y mientras los monjes cantaban el sutra mi teléfono temblaba. Hola, gracias por cuidar de Lily. Acabo de llegar al aeropuerto. Estoy de camino a casa ahora. ¿Te gustaría como recuerdo? ¿Qué? ¿Qué? No puedo oírte. ¿Qué estás? El canto se detuvo ante el sonido de mi voz. ¿Que estás enojado por ti? Le quitaste la vida a un niño. ¿El Lily ella murió? ¿Tienes idea de lo sola que estaba? ¿O no? No es gracioso, cierto, no es gracioso, ninguno de nosotros se ríe. No pude controlar mis emociones. Exhalé varias veces para calmarme. Estoy en medio del funeral de Lily, así que regresa aquí tan pronto como puedas. Colgué el teléfono. Lo siento. Me disculpé por detener el canto, pero el monje me colocó suavemente su mano en mi cabeza después del funeral mientras me preparaba para ir al crematorio. Llegó sin aliento y detrás de ella por alguna razón mi esposo estaba allí. De ninguna manera. Mi hermana rompió a llorar al lado de mi sobrina porque el marido se quedó estupefacto detrás de mi hermana. Los familiares la miraron fríamente pero nadie la culpó. Creo que fue por consideración hacia Lee. No hablé ni con mi marido hasta después de la cremación. Creo que realmente estaba esperando a su madre. Después de la cremación volvimos a la casa de mis padres y mi hermana recibió muchas culpas de mis padres. Escuché en silencio hasta que mis ojos se posaron en su maleta de mano. ¿Por qué estaban en el mismo lugar? Lo vi fue una pegatina que decía la aerolínea. Pone el asa de las maletas. Ambos regresan del mismo aeropuerto. Mi hermana hace spam en la boca y no dice nada. Entonces mi marido abre la boca. Lo siento, es como ves, no fue mi intención. Si así, ¿es así de cierto? Le pregunté a mi hermana entonces. ¿No es el momento adecuado para eso? Lily, tienes que ponerla primero. Cuando me di cuenta de que les estaba levantando la mano a ambas. No dejé que mi ira estallara por culpa de su infidelidad. Fue porque no pude tolerar su comportamiento. Cuando se trata de mi sobrina, deja de llorar. No tienes derecho a derramar lágrimas. Más de cientos de llamadas mías. ¿Por qué es tan difícil pensar que algo podría haberle pasado? Tu propio hijo en ese momento. Mientras tú también disfrutas de tu estúpido problema adúltero. Lily sufrió y murió. Nunca serás perdonada por tu pecado. Todos deberían morir una muerte lenta y agonizante. Lo siento. ¿Crees que esta es tu penitencia? Lily, estás siendo honesto en este momento, pero eres igual de culpable. También ignoras mi llamada. Dejaste mi vida para morir y tú también eres responsable de ello. Vete al infierno. Mis padres no me detuvieron. ¿No te atreves a demostrarlo? Tu cara otra vez. Ya no eres mi hija. No te puedo perdonar. Sal de
¿Por qué? Porque soy la única a quien culpar. No te considero mi familia. De todos modos, mi hermana se fue sin los restos de mi sobrina. Hablaremos de nuestro divorcio en una fecha posterior. Asintió en silencio. Debe haber estado destrozado por la culpa. Me dio todo sobre los bienes compartidos y la pensión alimenticia. En su totalidad nos divorciamos. Después de eso, ¿crees que esto es expiación por tus pecados? Estás lleno. Nunca te deshaces de tus pecados y mi hermana y mi esposo cumplirán condena en prisión. El director los acusó de abuso infantil. Mi hermana argumentó su caso con un abogado designado por el tribunal, pero nadie estuvo de su. Mis padres y yo fuimos llevados ante el tribunal, pero solo dijimos la verdad. Como resultado, mi hermana recibió una sentencia de 5. El caso de mi esposo se resolvió rápidamente. Él sabía que mi sobrina se había quedado en el preescolar con un poco de fiebre, y lo condenaron a 2 años de prisión. 5 años y años. ¿Cómo se puede compensar la vida de una persona con solo 7 años? Me siento tan vacía. Estos dos nunca podrán ver la luz del día. Han pasado 6 años desde entonces. Me volví a casar y di a luz a mi hijo. Nunca olvidaré a mi sobrina, pero es mi hijo quien ha curado mis heridas. Preciosa.